Hoy os voy a explicar cómo destilar aceite de lavanda y cómo construir un alambique casero muy económico. El alquimista verde. El aparato que vamos a montar y que luego os explicaré detalladamente es este que veis aquí. Básicamente está constituido por una olla a presión, una tubería de silicona resistente a la temperatura, una botella de plástico que hemos rellenado de agua, dos bolsas térmicas de las que podéis encontrar en la farmacia, de las que sirven para aplicar calor o frío, una probeta, un pie de laboratorio, una pinza. Todo lo que veis aquí, estará aproximadamente entre 100 y 120 euros, dependiendo de lo que compréis y dónde lo compréis. Cuando hacemos esto en el laboratorio necesitamos un equipo de cierta complejidad. Sin embargo, en casa también es posible obtener aceite esencial de lavanda, si bien con mucha menor eficiencia. Vamos a obtener aceite esencial de lavanda y su hidrolato correspondiente con un aparato de muy sencilla fabricación, es este que veis aquí, donde tenemos un generador de vapor y una serie de materiales que luego os detallaré. El funcionamiento de este aparato es muy sencillo. Hay que aplicarle una fuente de calor a la olla a presión, se va a generar vapor en el interior, ese vapor va a atravesar la materia que tenemos aquí dentro y va a arrastrar el aceite esencial junto con el hidrolato a través de la tubería, va a llegar a esta botella que está llena de hielo, está muy fría, va a condensar y va a caer en el colector, en el recipiente que tengamos. Yo tengo una probeta porque me gusta, porque puedo ver lo que estoy recogiendo y porque puedo ver qué cantidad tengo, pero también lo podéis hacer con un vaso de precipitados o con un vaso normal y corriente, ¿de acuerdo? Esto, como en el bricolaje, a medida que vayáis avanzando en los conocimientos, os gustará tener mejores materiales y por lo tanto, pues eso ya a vuestro criterio y a vuestra economía. Yo os haré las recomendaciones pertinentes y las decisiones las tomáis vosotros. Bien, lo que vamos a destilar nosotros hoy es flores de espliego. Fijaros en que estas hojas, flores o mezcla, porque en general viene un poco mezclado, las he comprado en un lugar especializado en este tipo de cosas, porque normalmente esto no lo tenemos por el jardín o no lo podemos comprar en el supermercado. Esto se puede comprar online en algunos sitios. Bien, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que vamos a destilar. Aquí dice espliego flor, pero dice nombre técnico lavándula híbrida, ¿de acuerdo? Lavándula híbrida. Aquí dice el lote, cuánto pesa toda esta bolsa. Fijaros, estos son 500 gramos. La fecha de caducidad, que aquí pone 31 del 12 del 24. Y la forma de conservación. Y la fecha de envasado. Esto se envasó el 9 de febrero del 21. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ya tiene un tiempo aquí guardada, pero está hermético, o sea que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pesar la cantidad que vamos a destilar. Es fundamental pesar las cantidades que vamos a destilar, porque primero, en función de la cantidad de material que vayamos a destilar, vamos a tener que poner el agua. Y en segundo lugar, vamos a poder calcular cuál ha sido el rendimiento de la extracción. Con este procedimiento casero, pero hecho con cabeza, vamos a ver qué rendimientos podemos obtener. Yo en mi aparato de laboratorio bueno he conseguido un rendimiento del 4% en aceite esencial con este material. Vamos a ver cuánto nos da en este aparato de construcción casera. Vamos a proceder a la tara y vamos a pesar. Fijaros, esto nada más que son 61 gramos. Vamos a añadir más cantidad. Aquí vamos a destilar 200 gramos. Ahí tenemos 202 gramos. Bien, ya tenemos la olla express situada sobre la fuente de calor. Lo que vamos a hacer es montar nuestro sistema de generación de vapor con arrastre casero. Antes pesamos la lavanda y vimos que era un total de 220 gramos.
La regla en general para la destilación es que sea aproximadamente por cada kilogramo de materia a destilar 1 litro de agua. Pero en este caso, como la evaporación va a ser intensa y de difícil control, yo os voy a recomendar que pongáis el doble de lo recomendado en un aparato de destilación o en un alambique de verdad. Es decir, que si en un aparato de destilación bueno, aquí vamos a poner por cada kilo de materia 2 litros de agua. En este caso, como son 220 gramos, aquí vamos a poner aproximadamente medio litro de agua destilada. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos medio litro de agua más o menos. También tiene que imperar el sentido común. Si vemos que la olla es muy grande y tenemos muy poca agua, pues no pasa nada porque nos sobra un poquito de agua. En este caso yo veo que medio litro es un poco escaso, ¿de acuerdo? Así que le voy a poner en lugar de medio litro, 1 litro. Como digo, debe imperar el sentido común. No pasa nada si queda más agua allí, ¿de acuerdo? Lo importante es que se genere vapor y que no se nos quede seca la olla. Bueno, ahora vamos a introducir el portamaterias. Levantamos las patas para que quede sobre el agua y lo introducimos en la olla. Recordad que es de suma importancia que nos queden los menos huecos posibles. ¿De acuerdo? Bueno, está razonablemente bien. Y sobre todo que el agua no rebase y no toque la materia. En este caso se cumplen ya las dos cuestiones. Y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí ya la materia que vamos a destilar. En este caso los 202 gramos de lavandula híbrida. Como os digo, debe imperar el sentido común. Lo distribuimos bien. Perfecto. Más o menos intentad no compactéis, porque el vapor debe fluir. Es inevitable que seguramente se nos van a formar canales de vapor, porque el vapor siempre busca escapar por el lugar que menos resistencia tiene. Entonces, bueno, le dais un pequeño... Lo organizáis un poquito, pero sin más, sin apretar ni nada de eso, ¿de acuerdo? No hay que compactar. Bueno, ya tenemos el agua destilada y la materia pesada y puesta en el portamateriales. Ahora ya podemos proceder a colocar la tapa de la olla. Cerramos bien y recordad que el pitorrito la salida del vapor de la olla normal, debe quedar orientada hacia el alambique casero que vamos a montar. Un condensador, desde el punto de vista químico, es un aparato que sirve para que el vapor pase a estado líquido. Os voy a mostrar un destilador profesional de laboratorio para que veáis cómo funciona. Esto es un condensador de laboratorio. Su función es condensar el vapor generado por una fuente. Lo que hace es, tiene un sistema muy eficiente de intercambio de calor que hace que no se pierda absolutamente nada de lo que se está evaporando. ¿Y cómo funciona? Pues por esa tubería entra el vapor a través del serpentín y fuera tiene una camisa que está llena de agua. Ese agua circula por un circuito cerrado donde hay un aparato que la enfría, de manera que el agua entra a contracorriente, circula por dentro, enfría el vapor se condensa y cae en el recipiente. Sale, vuelve a entrar en el aparato, se enfría y vuelve. Es como si fuera un circuito de refrigeración de un vehículo. Bien, pues lo que vamos a hacer es intentar imitar eso con un condensador de tipo casero. Vamos a construir el destilador casero. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En primer lugar, una botella de agua, si puede ser que tenga surcos, mejor, porque nos van a servir para sujetar el tubo aquí y que quede mejor. Después vamos a necesitar papel film de este de cocina que tenemos todos. Una tira de velcro de doble cara, es decir, que se abrocha sobre sí misma. Tubo
de silicona certificado a más de 135 grados centígrados, lo encontráis perfectamente, aunque es el que encaja bien en el tubito que sale de la olla a presión, ¿vale? Entonces, y esto son sobres de gel, los que se utilizan para hacer tratamientos térmicos de los dolores y tal que encontráis en la farmacia, pues que sirven tanto para frío, ¿veis? Lo podéis comprar en la farmacia, tanto frío como para calor. Si los metéis a la nevera, los congeláis y ya está. ¿Cuál es el objeto de esto? El objeto es poner una tubería y hacer una doble capa, de tal manera que la tubería quede entre la botella que hemos llenado de agua y hemos metido al congelador previamente y entre el gel. El tubo va a quedar aquí y entonces con el papel de film lo vamos a envolver y vamos a hacer un condensador como el que os he enseñado antes. Pero como aquí no tenemos circuito para refrigerar, pues vamos a poner una gran cantidad de hielo y de congelación para perder la mínima cantidad posible de vapor, que es lo que nos interesa. Vamos a empezar con la construcción. Lo primero es que el tubo debe ser bastante flexible, tubo de silicona flexible y del que soporta temperatura. Es importante que hagáis por lo menos 2 metros. Cuanto más largo sea el recorrido del tubo, más eficiente va a ser el condensador, ¿vale? Yo de momento, esto son 5 metros, ¿vale? Como voy a haceros una muestra, pues no lo voy a cortar porque a mí me sirve para el laboratorio, pero lo que sí que voy a hacer es demostraros cómo se hace. Lo que hacemos es, ponemos el tubo aquí, dejamos la salida, enrollamos aquí, dejamos la salida y a partir de... Bueno, ponemos una tira de velcro aquí para sujetar esto y que no se nos mueva, porque si no es un incordio. Vale. Pillamos tubería. Bueno, con esto sería suficiente. Ahora lo que hacemos es poner aquí el gel, lo repartimos bien y ponemos otro gel debajo, ahí, y ahora el papel film lo sujetamos. Vamos tirando y vamos enrollando. La primera vuelta es la más complicada, pero una vez que lo tengáis ya es sencillo. Perfecto. Tirad con fuerza para que se pegue muy bien. Si se rompe un poquito no importa, porque esto no tiene ninguna otra función nada más que la de sujetar. ¿Se puede hacer con algo que pegue? Sí, pero no lo recomiendo porque está condensando el vapor de agua de la atmósfera y el problema que vais a tener es que no se os va a pegar. Con esto, en cambio, lo sujetáis perfectamente. Bueno, pues este ya lo tendríamos hecho. Tiramos fuerte y ya está. Y ahora este extremo lo enchufaríamos a la olla a presión y por aquí nos destilaría. ¿De acuerdo? Ya tenemos hecho un condensador casero por poquísimo dinero. ¿Que queréis esto que os quede un poquito más fijo? Bueno, pues tiráis el velcro un poquito más. Y ya lo tenemos. Perfecto, ¿no? Pues listo, ya tenemos nuestro condensador casero. Esto lo que tenéis que hacer es, ya lo tenéis hecho. Una vez que lo tengáis hecho, si vais a seguir utilizándolo,
no lo tenéis que hacer todas las veces. Así que cuando terminéis de destilar, pasáis agua por aquí, pasáis alcohol para limpiar los restos que os hayan podido quedar y al congelador otra vez. Así que lo tendréis siempre dispuesto. Ahora que ya tenemos el generador de vapor con el portamateriales y la lavándula híbrida dentro, la lavanda, pues vamos a proceder ya a dar calefacción y mientras se va calentando vamos a montar el pie y el condensador para aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, ahora vamos a proceder a montar el pie. En el vídeo anterior que os dejo por aquí, donde explicaba la fabricación de este alambique casero, no os explicaba exactamente cómo se había montado. Bien, ahora os lo voy a explicar. Colocamos el pie, que es lo que nos va a servir de soporte. Esta pieza se llama nuez y es una pieza que vamos a tener que montar para que sujete la pinza, que es la que nos va a sujetar la botella condensador que hemos fabricado de manera artesanal. Vamos a proceder a montar la nuez. Como veis, esto tiene dos entradas que están a 90 grados cada una, ¿vale? Bien, la pinza siempre tiene que quedar en esta dirección, ¿de acuerdo? No que quede colgada o así arriba o de otra manera, no. Tiene que quedar según la fuerza de la gravedad así. Por lo tanto, esta nuez debemos engancharla aquí. Es muy sencillo, simplemente apretamos y ya está, ya lo tenemos. Lógicamente, si queremos subir o bajar para adaptarlo a la altura que queramos poner el condensador cuando esté montado, pues solo hay que aflojar esto, tan fácil como aflojar un poquito, y ya sube y baja. Muy bien. Y ahora vamos a montar la pinza. Abrimos y la ponemos aquí. Esto es lo mismo, podemos alargar o acercar según nos convenga. Como veis, es una cosa muy sencilla pero muy útil. Y os digo, esto es como el bricolaje. Cuando uno se va a aficionar al bricolaje, pues lo que no puede pretender es resolverlo todo con un destornillador, sino que poco a poco nos vamos haciendo con las herramientas necesarias. Pues en este caso pasa lo mismo. Tenemos que ir haciéndonos con las herramientas necesarias y poco a poco querremos tener mejores equipos para conseguir mejores resultados. Bien, ya tenemos montado el pie y ahora nos queda montar el condensador. Aquí tengo el condensador montado tal y como os expliqué anteriormente y ahora lo que vamos a hacer es sujetarlo con la pinza. Lo acabo de sacar del congelador, es muy importante que lo montéis lo último, incluso esperar a que ya tengáis el agua más o menos caliente, ¿de acuerdo? Para que perdamos el menor tiempo posible y luego esto sea lo más eficiente posible en la destilación. Aquí tenéis la salida y aquí tenéis la entrada, que es lo que vamos a conectar aquí en este pitorrito de salida. Bueno, pues ya tenemos aquí el condensador, vamos a irlo montando. Y aquí pondremos nuestro condensador que está bien frío, está bien congelado. Lo metemos dentro de la pinza y apretamos, bien apretado para que no se nos mueva. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, como medida de precaución, voy a ponerle una cinta de velcro aquí para darle un poquito más de firmeza, porque claro, la botella tiene 1,5 litros de hielo, más lo que pesa eso, pues bueno, las pinzas son buenas, pero más vale tener asegurado. Bien, ahora vamos a conectar la goma a la salida de la olla express. Ya tendríamos montado el sistema. Bueno, aquí tenéis una perspectiva un poquito mejor para que veáis cómo queda el sistema, el generador de vapor con el portamateriales, la materia, la conexión y la entrada
de vapor en el alambique y aquí la salida. ¿Y dónde vamos a recogerlo? Pues en la probeta. ¿Por qué en una probeta? Pues por una sencilla razón. La probeta tiene dos funciones. Primero, medir la cantidad de destilado y en segundo lugar, poder cambiar fácilmente las fracciones del destilado. De acuerdo, es muy importante que sepamos en qué momento hemos destilado. Aquí tenemos 3 botecitos que es donde voy a ir recogiendo los destilados. Cada uno de ellos es de 100 centímetros cúbicos. Tengo para recoger un total de 300 centímetros cúbicos aproximadamente y además tenerlos separados en fases de destilación. Aquí la probeta veis que el tubito no entra en el interior. Quiere decir que hemos puesto un poquito alto el condensador. Nos conviene que la tubería entre un poquito dentro de la probeta. ¿Veis? Ahí lo tenemos bastante bien. Está entrando aproximadamente unos 2 centímetros, 3 centímetros dentro de la probeta para evitar que se nos escapen las gotas del destilado. Vamos a ir observando para saber cuándo empezamos a producir vapor y estaremos pendientes para regular la cantidad de vapor. Es importante que en la destilación recojamos un chorrito constante, muy fino pero constante, porque eso es un buen síntoma. Bueno, vamos a estar atentos a que se produzca el primer vapor y luego muy atentos porque tenemos que tener sumo cuidado con la cantidad de calor que aplicamos, ya que si nos pasamos no vamos a ser capaces de conseguir una destilación correcta y se nos va a escapar mucho vapor, lo cual no nos interesa porque perdemos rendimiento, y si nos quedamos cortos pues la destilación se va a hacer lentísima. Así que es muy importante en estas primeras fases ver a qué ritmo destilamos. Eso lo vamos a conseguir aplicando más o menos calor. Tenéis que ser pacientes porque el vapor tiene que atravesar la materia, tiene que empapar toda la materia y después ya comienza a arrastrar. Es decir, que paciencia. Bueno, ya estamos empezando a recibir condensado. Parece que ya empieza a producirse vapor. Fijaros que al principio tenemos el agua aquí y el vapor va subiendo lentamente. Al principio tendremos un poco de condensación aquí y a medida que se vaya calentando el tubo, el vapor irá subiendo. Pasará por aquí, pasará por el sistema de refrigeración y al final destilará. ¿Veis? Ya está subiendo el vapor. Fijaros cómo va condensando. Como podéis ver el ruidito, el vapor está empujando al líquido. Finalmente se calentará lo suficiente como para que todo esto ya no condense aquí. Ya empiezo a notar el olor a lavanda, buena señal. Vamos a estar pendientes de las primeras gotas. ¿De qué color tiene que ser el destilado? El destilado en general siempre tiene que ser transparente o de colores muy claros, ¿de acuerdo? Si vemos que empezamos a obtener destilados de colores oscuros, bajemos el fuego porque eso quiere decir que no se está produciendo. Ahí están las primeras gotas. Ya estamos destilando. Muy bien. Ahora vamos a controlar esto. No estamos destilando mal. Aquí empezamos a recoger. ¿Veis? Ya estamos recogiendo. Y vamos a tener suerte. Está destilando aceite. Vamos a bajar un poquito el fuego. ¿Veis estas gotas que deslizan por el lateral? Eso es aceite esencial, señores. Está funcionando nuestro sistema casero y muy bien. La verdad es que no me esperaba que funcionase tan bien. Ahí abajo veis cómo se están separando dos capas. La capa de abajo es el hidrolato y la parte de arriba el aceite esencial. El aparato está funcionando, pero que muy bien. Creo que te estoy dando información de valor, así que por favor suscríbete al canal aquí abajo. Y si te gusta este vídeo, dame un me gusta, apoya este canal para que puedas seguir difundiendo conocimientos técnico-científicos de manera completamente gratuita. Ahora quiero que os fijéis en esto.
El destilador ha parado de producir destilado, produce casi más vapor que agua. ¿Y eso por qué es? Porque hemos perdido efectividad en la refrigeración. Esto es inevitable. Por eso los aparatos de laboratorio tienen una refrigeración constante, como ya os enseñaré, en el que siempre estamos obteniendo la condensación, en el que obtenemos una condensación permanente y perdemos muy poco vapor. Evidentemente este aparato no es perfecto, hace su función, pero lógicamente vamos a tener un rendimiento pues bastante menor que el que vamos a obtener en un aparato de laboratorio, que será el que os montaré la siguiente vez. Un aparato de laboratorio bien hecho y veréis cómo el rendimiento es muchísimo mayor. Aún así, hay para estar contentos. Yo ni siquiera esperaba que fuéramos a obtener aceite esencial y hemos obtenido una pequeña cantidad que ya veremos cuál es cuando terminemos de realizar el procedimiento de destilación y la posterior decantación. Ya estamos aquí con el resultado de la destilación del espliego lavanda que hemos efectuado. Tenemos 3 fracciones de la destilación que fuimos obteniendo, cambiando la probeta donde estábamos recogiendo y poniéndolos en recipientes. Estos recipientes, si tienen tapa y son herméticos, mejor. Los de este tipo son perfectos, pero podéis encontrar algunos más económicos que seguramente para empezar os será suficiente. Bien, aquí tenemos una parte colectada, la segunda parte y la tercera parte. Como se ha ido comentando a lo largo de la destilación, la mayor parte del aceite esencial siempre se va a extraer al principio. Después vais a ir obteniendo sucesivas fracciones, pero estas cada vez van a contener menos aceite esencial, aunque el hidrolato va a seguir siendo de buena calidad. Entonces, la mezcla que tenemos aquí, que es la mezcla de hidrolato y de aceite esencial, pues lo que vamos a ver es qué cantidad hemos obtenido, y poniéndolo en esta probeta vamos a ver cuánto aceite esencial hay, porque a veces hay tan poco que no merece la pena separarlo. Sin embargo, otras veces sí que hemos obtenido una cantidad suficiente. ¿Cuánto puede ser esa cantidad? Pues yo os diría que a partir de 2 centímetros cúbicos merece la pena. Pero ojo, separar las 2 capas no es sencillo y requiere del uso de una técnica que se llama decantación y de un embudo que se llama embudo de decantación. Primero vamos a ver si nos merece la pena decantar la mezcla. Y si nos merece la pena, entonces veremos cómo proceder. Bien, vamos mezclando las fracciones. Primera fracción. Qué buen olor. La segunda fracción. Como veis, en su mayoría es hidrolato. El hidrolato sirve para muchísimas cosas, así que hay que guardarlo muy bien, porque con él luego vamos a hacer muchos productos. Así que cuando hagáis esto, guardáis el hidrolato, que en vídeos subsiguientes os iré explicando qué cosas podemos hacer con ese hidrolato. Bien, ahora tenemos que esperar a que se separen las capas, porque al volcarlo aquí, lógicamente, hemos producido que se semi-emulsione. Es como el aceite y el agua, bueno, justamente son compuestos inmiscibles. Vamos a esperar que se separen y cuando esté separada la mezcla, venimos y lo miramos en detalle. Bueno, aquí podéis ver la cantidad que hemos obtenido entre hidrolato y aceite esencial. Aproximadamente unos 110 centímetros cúbicos, de los cuales aproximadamente 2, que son esta capita de aquí encima, son de aceite esencial de lavanda. ¿Nos va a merecer la pena separar el aceite esencial del hidrolato? Yo creo que sí, pero para ello vamos a necesitar un embudo de decantación. Eso lo vamos a ver en otro vídeo, donde os voy a explicar cómo funciona un embudo de decantación y cómo usarlo. Espero que hagáis muchas y muy buenas destilaciones de plantas en vuestro domicilio para que obtengáis unas esencias maravillosas que después vamos a ir aplicando
en multitud de productos que iremos fabricando a lo largo de este curso. Así que nadie se mueva, que todo el mundo siga los vídeos, porque va a ser un curso largo, pero que va a merecer la pena. Hoy ya hemos aprendido a utilizar este alambique casero tan económico. Más adelante iremos sofisticando, introduciendo nuevos conceptos y materiales. Así que, amigas y amigos, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, compártelo por favor en las redes sociales. Necesito que apoyéis el canal para que yo siga pudiendo crear contenidos educativos y científicos, que no es fácil, que todo esto lleva mucho tiempo y requiere inversión. Por favor, necesito vuestro apoyo. El alquimista verde.